Gilbert, Hugo y Andrew, tres de los huracanes catalogados como los más intensos en la historia, y los tres han ocurrido en años recientes. Los pronósticos indican que este tipo de huracán asesino estará ocurriendo con aún más frecuencia en las próximas 2 décadas. ¿Está usted listo? En menos de 48 horas, el huracán Andrew cambió la vida de miles en el sur de la Florida. Nos enseñó a todos una lección sobre el poder destructivo de un ciclón que jamás olvidaremos. A continuación, información y preparativos que pueden salvarle la vida. 48 horas antes de la tormenta. Soy el meteorólogo John Tui Morales. En este programa vamos a detallar algunos de los pasos que usted puede tomar para prepararse ante la emergencia de un huracán. La intención es que usted tenga un mejor entendimiento de este fenómeno tan peligroso, que sepa por qué tiene que prepararse y especialmente que sepa cómo prepararse paso a paso. Utilizaremos ejemplos no solo de Puerto Rico, pero también de la reciente experiencia del huracán Andrew en el sur de la Florida, con la cooperación de reporteros del Canal 23 en Miami. Prepararse para un huracán es un proceso de todo el año y comenzar a prepararse es tan simple como hacer un plan. 90.000 casas dañadas o destruidas, 250.000 personas sin hogar, 1.4 millones sin electricidad. Andrew fue el desastre natural más costoso en la historia de los Estados Unidos, pero Andrew no fue el primer huracán ni será el último. Y si usted piensa que las 48 horas antes de llegar a Andrew fueron desesperantes, solo imagínese la próxima vez que amenace un ciclón a esta comunidad que está tan temorosa a la posibilidad de otro huracán. Las filas y los mal ratos en supermercados y ferreterías serán peores y el tráfico estará aún más congestionado. Carlos Martínez, residente de Coral Gables, no se había preocupado mucho sobre el peligro de huracán al comienzo de la temporada de huracanes pasada, igual que muchos en el sur de la Florida, y mientras se acercaba a Andrew, su falta de preparación lo hizo sentirse como que él estarían a la merced del meteoro. Yo no estaba preparado, no tenía nada listo y yo oía a la gente en los dos lados, los vecinos, martillando y poniendo madera en las paredes, y yo no tenía nada, no sabía qué hacer. Me sentí con mucho miedo de lo que iba a pasar. Carlos aprendió su lección y este año ha comenzado los preparativos temprano. Por lo tanto, ha preparado, efectuado y ensayado un plan para que él y su familia puedan pasar el próximo ciclón en su casa con la seguridad de que están preparados. Entonces también noto que tienes en la lista, uno de los puntos importantes es ir en la casa y fotografiar todas las cosas de valor que tú tienes en la casa. Si puedes ponerlas en video, las tienes en video y entonces las tienes listas para el hombre del seguro después, ¿no? Después del ciclón. Sí. El plan ideal para lograr la máxima protección incluye cosas que debe hacer al principio de la temporada de huracanes, como podar árboles, asegurarse que tiene cobertura apropiada de su seguro, verificar que la estructura o construcción de la casa es la correcta para resistir un ciclón, buscar protección para sus ventanas, al igual que comenzar a abastecerse de agua, comidas enlatadas, linternas y baterías. Y no tengo todo lo que necesito, nada más que cosas que mientras voy al mercado las compro, porque no quiero gastarme todo el dinero de una vez. Tengo dos linternas. Baterías para las linternas y también para radio. Porque es importantísimo. Y falta, las baterías son tan caras que es muy gradual. Cada vez que voy al mercado compro un par de baterías. Hace falta un plan detallado sobre los pasos a tomar dentro del periodo de 48 horas antes de un huracán. Verifique que tenga suficiente comida para 2 semanas y agua potable a razón de 1 galón por persona por día. También llene el tanque de su auto, asegúrese que tiene listo su botiquín de emergencias, proteja sus documentos con plástico y póngalos en puntos altos de la casa. Trate de guardar objetos valiosos en un banco u otro lugar seguro. Recoja objetos sueltos del patio que puedan convertirse en proyectiles y, tal vez más importante que todo, prepárese para instalar protección para sus ventanas. Las maderas que protegerán sus ventanas deberán estar preparadas de antemano, guardadas en el garaje de su casa. Esta es la más pesada de todas, pero nada, es cuestión de que las tienes listas y listas para instalar en el momento que llegue. Ya tienen los hoyos, lo único que tengo que hacer es ponerlo, no hay que picar nada. Sacarlas de esta zona de la casa, sacarlas del garaje, llevarlas afuera y ponerlas cuando llegue el momento del huracán, y no hay que estar yendo a la ferretería. Aparte de la madera, existen varias otras formas de proteger su residencia diseñadas para diferentes presupuestos dependiendo de la conveniencia de instalación que tengan. Los paneles de aluminio son relativamente económicos, ligeros y fáciles de instalar. También existen sistemas que se instalan permanentemente a las ventanas, como la protección tipo acordeón y el roll-up, o sea, que se enrolla. Como nos explica el ingeniero José Mitrani del Departamento de Administración de Construcción de la Universidad Internacional de la Florida,
Impedir que entre el viento a la casa es posiblemente el paso más importante que se puede tomar para evitar daños estructurales a su residencia. La razón principal por poner contraventanas o shutters en todas las aperturas es para tratar de mantener la integridad de la estructura del techo. No es necesariamente para proteger los contenidos dentro de la casa. Otra vez recalcando el hecho de que no puede haber ninguna ventana que se deje de proteger, ninguna puerta que se deje de proteger. Incluyendo las puertas de garaje. Correcto. Nada, ninguna apertura, por lo más pequeñita que sea, debe estar sin protección. Antes de hacer el último pago, tiene derecho a que la protección que compró sea inspeccionada por un ingeniero. Proteger su casa contra los ciclones es una labor de todo el año. El mejor ejemplo del caso de Carlos Martínez es que ha comenzado temprano para no encontrarse corto de tiempo cuando llegue la emergencia. Sea realista y deje ese frenético periodo antes de la llegada de un huracán solo para completar los últimos detalles que podrían salvar su vida y propiedad. Una de las cosas que no puede dejar para último minuto es buscar tormenteras o protección para sus ventanas, especialmente si son de cristal. Este próximo segmento le provee información sobre lo que usted debe saber antes de comprar esta protección. Cuando se trata de proteger su casa contra huracanes, no hay mejor protección que instalar contraventanas o shutters. Andrew nos mostró con lujo de detalles que invertir en protección para puertas y ventanas puede ser una inversión de vida o muerte. Comprar shutters es una inversión que va a representar entre $2,000 y $5,000, $6,000 en una casa. Y muchas veces vamos a tener que elegir como consumidor, por ejemplo, o un patio lindo con piscina, o las contraventanas y los shutters para proteger nuestras vidas y nuestros contenidos durante el huracán. Esa es una decisión que vamos a tener que hacer. Hay que ver cuál es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de nosotros? Sin embargo, esta protección podría fallar al llegar los vientos más intensos de un huracán si no está diseñada apropiadamente según los códigos del estado y o no está instalada apropiadamente. ¿Cómo podemos saber que la protección en que estamos invirtiendo es la más apropiada para su residencia o negocio y que ésta se ha instalado debidamente? Cuando tome la decisión de comprar shutters, hable con vecinos o amistades que ya tengan este tipo de protección instalada y pida recomendaciones. Si puede, edúquese un poco sobre el tema leyendo alguna literatura. Cuando llame a alguna compañía para pedir su estimado, insista que sea un ingeniero estructural el que vaya a su casa o negocio para determinar cuál es la mejor protección que puede comprar dadas las circunstancias y su presupuesto. Existen muchos tipos de shutters con gran diferencia en precios y no todos podrían servir en su caso específico. La protección más costosa, pero tal vez la más conveniente, es el shutter tipo roll down, o sea que se enrolla. Esta se utiliza con más frecuencia en condominios y edificios y cuando se acerca un huracán, el roll down simplemente se baja mecánicamente o con un motor eléctrico en cuestión de segundos. Otro tipo de protección muy popular y no tan cara es el tipo acordeón, aunque aún envuelve una inversión significativa. El acordeón es muy rígido y resistente al viento y además es muy conveniente. En los acordeones, nada más que es una cosa bien fácil porque lo alan de lado a lado, saber que tienen que poner los pins arriba y abajo de un lado para poder cerrar el otro y estar seguro de que hayan pasado la llave para que el lock, cuando venga la presión de viento, no se vaya a abrir el shutter. Al igual que todos los sistemas, tiene que estar bien anclado a la pared o ventana y el espesor del material tiene que ser suficiente para resistir los vientos. También existe la contraventana tipo Bahama, además de los toldos de aluminio, populares en algunas casas más antiguas de la ciudad. Estos tipos de contraventanas pueden proveer alguna protección si están bien construidas e instaladas. Entre las formas más económicas de proteger su casa está el instalar paneles de acero o aluminio. Aquí, por unos cuantos cientos de dólares, puede proteger toda su casa. Los paneles de acero, sin embargo, pueden oxidarse y pesan bastante. El panel de aluminio es una alternativa popular. El aluminio tiene la ventaja de ser ligero y por lo tanto mucho más fácil de instalar. Pues la verdad es que no es tan difícil porque esto no pesa nada. Esto lo puede hacer una persona sola. Yo lo estoy aguantando con una sola mano. Así que en general, luego de que lo tienes guardado en un garaje o donde lo tengas guardado en la casa, fácilmente los puedes sacar para instalarlos. Luego de sacarlos, ¿cómo lo llevo yo entonces? ¿Dónde hay que ponerlo exactamente? Exactamente la ventaja. Esa es una de las ventajas que tiene sobre el panel de acero. Aquí. Entra en una canal arriba. Exactamente. Y es importante que tenga, que quede directamente al lado del otro, ¿no? Exactamente. O sea, tenemos 1, 2, 3, este es el cuarto panel que estamos instalando. Ha quedado exactamente al lado del otro. Ajá.
Y bueno, es que uno no se puede equivocar, porque los huecos que tiene para poder pasar los tornillos están exactamente medidos para que, uno caiga encima del otro. Entonces, solamente es cuestión de ponerle el tornillo a la tuerca y apretarlo. La tuerca y apretarlo, por ejemplo. Bueno, aquí tendría que esperar a instalar el otro, pero entonces eventualmente pondría esto aquí. Cuando se instalan los carriles o canales en que se empotra el panel, hay que asegurarse que se ha taladrado bien para poder instalar una expansión y un tornillo fuerte. Será esta canal y por ende el tornillo que la aguanta la que los vientos tratarán de zafar de la casa. Finalmente, puede proteger su casa con maderas o planchas de plywood. La madera debe tener por lo menos media pulgada de ancho, preferiblemente 3/4 de pulgada, lo cual la hace pesada y un tanto inconveniente y difícil de guardar. Al cortar la madera, los expertos indican que la medida debe exceder el tamaño de la ventana o puerta por lo menos 4 pulgadas para que el plywood cubra toda la apertura más parte de la pared del exterior de la casa. Use tornillos en vez de clavos porque el tornillo aguantará la madera firmemente mientras que el clavo fácilmente podría ser zafado por el viento. Estos expertos recomiendan que se taladren hoyos cada 18 pulgadas, comenzando con la esquina de la madera. Cuando compre e instale protección contra los vientos huracanados, no debe olvidar ninguna parte de la casa que dé al exterior. Siempre ensaye el proceso de instalación de las maderas y busque la opinión de un experto para verificar que estén bien instaladas. La meta, a toda costa, es mantener el viento fuera de la casa. El garaje, aunque no tenga cosas de mucho valor, tiene que ser protegido también. Preferiblemente instale paneles u otra protección contra el viento afuera de la puerta del garaje. Si no, refuerce la puerta con vigas de madera o metal. Otras aperturas de la casa hacia el exterior que tienen que ser reforzadas son las puertas, especialmente si son puertas dobles. Una cerradura fuerte que asegure la puerta arriba y abajo, al igual que en el centro, es preferible. Como último recurso, refuerce las puertas con maderas 2x4. Enfrentarse a un enemigo es siempre más fácil si conocemos bien al contrincante. En el caso de un huracán, el enemigo viene cargando 3 armas. Cada año, en el Atlántico tropical, se forman docenas de disturbios atmosféricos conocidos como ondas tropicales. Las ondas se van moviendo hacia el oeste, desde el continente africano hacia el Caribe. Si las condiciones atmosféricas son favorables, el disturbio se organiza suficientemente para que surja una circulación con vientos que giran en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj alrededor de un centro de baja presión atmosférica. Es entonces que llega la etapa de depresión tropical, la cual tiene vientos sostenidos de menos de 39 millas por hora. La depresión produce mucha lluvia, pero no vientos intensos. De continuar intensificándose, sin embargo, el sistema puede ser clasificado como tormenta tropical. En esa etapa, los vientos sostenidos alcanzan de 39 a 73 millas por hora y se le da un nombre a la tormenta. Los nombres están predeterminados cada año y siguen un orden alfabético como Arlene, Brett, Charlie, Daniel, etc. En caso de que la tormenta se intensifique aún más, la velocidad del viento podría alcanzar más de 74 millas por hora, en cuyo caso el sistema es clasificado como un huracán. Los huracanes también se pueden dividir en categorías, desde los huracanes más débiles de categoría 1, con vientos de menos de 90 millas por hora, hasta categoría 5, con vientos de más de 155 millas por hora. De las docenas de ondas tropicales que se forman cada verano, en promedio solo 10 encuentran las condiciones atmosféricas adecuadas para poder generar una tormenta tropical, y de esas 10 tormentas, en promedio solo 6 alcanzan a ser huracanes. Pero cuando se juntan todos los elementos para permitir el desarrollo de un huracán, entonces se genera uno de los fenómenos naturales más impresionantes y a la vez más peligrosos del mundo. El peligro más obvio en el cual la mayoría pensamos cuando escuchamos que se acerca un huracán es el viento. El potencial de destrucción de los vientos aumenta cuadráticamente, o sea, un viento de 100 millas por hora es 4 veces más destructivo que uno de 50. Aparte de los daños obvios que el viento causa a la vegetación y las estructuras, también este levanta objetos sueltos y los convierte en proyectiles. Segundo, un huracán produce altas cantidades de lluvia, frecuentemente entre 10 y 20 pulgadas a su paso. Las inundaciones producidas por estas lluvias pueden arrasar con casas y poblados enteros. Pero el peligro más mortal que trae el huracán es uno que muchos olvidan. La marejada o marea ciclónica es una inundación causada por agua de mar donde el nivel del mar empieza a subir a veces hasta 25 pies por encima de su nivel normal hasta arrasar con todo a su paso a lo largo de zonas costeras. Históricamente, la vasta mayoría de las vidas que se pierden en un huracán son debido a personas que se ahogaron en la marejada ciclónica.
Un terrible ejemplo en los Estados Unidos sucedió en Texas en el año 1900, cuando por varias horas la isla de Galveston fue tragada por el mar y 6,000 personas murieron ahogadas. Ahora que sabemos cómo se forman y cuáles son los peligros de un huracán, debemos saber cómo seguirlos de cerca para que no nos tomen desprevenidos. La mejor forma es utilizando un mapa para seguir la trayectoria de huracanes. Estos mapas cubren partes del Atlántico y Mar Caribe donde normalmente ocurren estos fenómenos y están delineados por las correspondientes latitudes y longitudes según el área. Primero, anote las coordenadas del centro del vórtice según se indica en la última advertencia de huracán emitida por el Centro Nacional de Huracanes. Busque la línea correspondiente al número de la latitud en los lados del mapa. Siga la línea hasta que intersecte con la línea correspondiente al número de la longitud, el cual encuentra en el tope del mapa. Ponga un punto representando la posición del centro del vórtice en el mapa cerca o en la misma intersección, dependiendo de las décimas de grado de latitud y longitud que se han reportado. Por ejemplo, el punto que hemos dibujado en este mapa está en la latitud 25.5 grados norte y longitud 77.3 grados oeste. Continúe haciendo puntos en el mapa según vaya moviéndose el huracán y dibuje una línea conectando los puntos. Así, notará el movimiento del sistema como estamos ilustrando. Cuando el Centro Nacional de Huracanes emite la primera alerta o vigilancia de huracán, conocida en inglés como el Hurricane Watch, significa que existe la posibilidad de que un huracán llegue en 36 o 48 horas. Sin embargo, el huracán está aún a bastante distancia y habrá que continuar observando su movimiento antes de que se pueda emitir un aviso de huracán, o sea, el Hurricane Warning, el cual indica que hay buena posibilidad de que un huracán llegue en 12 a 24 horas. Los satélites, radares, aviones de reconocimiento y computadoras de meteorología hacen muy buena labor cuando se trata de seguir la trayectoria de un ciclón. Sin embargo, pronosticar el movimiento de estos fenómenos es aún muy difícil, aún con todos los adelantos de la época. Existirán ocasiones en que se emitan vigilancias o avisos de huracán en que éste se desvíe al último minuto y parecerá como que todos los esfuerzos para prepararse fueron desperdiciados. Sin embargo, de azotar de verdad el meteoro, menos sufrirá el que se preparó y más se lamentará el que no. La próxima vez que venga a la costa, trata de imaginarse este lugar que está tan sereno ahora, siendo azotado por la furia de un huracán. Estamos en la costa sur entre Ponce y Peñuelas a lo largo de la carretera número 2 y aquí, al igual que en muchos sitios en Puerto Rico, cientos de familias viven justo en la playa. Algún día la marejada ciclónica va a causar que el mar suba por 10 pies por encima de donde normalmente está, inundando, posiblemente destruyendo estas residencias. Es por eso que desalojar la zona costera no es cuestión de juego. Good evening. Hurricane Andrew continues to move towards the southeast. En el momento que se anunció la amenaza del huracán Andrew en el sur de la Florida, 500,000 de personas evacuaron las zonas costeras de Miami. En Puerto Rico, el número de residentes de la costa es menor, pero el peligro es el mismo, según el director del Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico. Vivimos en la carretera de los huracanes, tenemos que prepararnos específicamente para afrontar ese impacto de un huracán en cualquier momento. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y FEMA, la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, han completado estudios de evacuación de la zona metropolitana y ahora en la zona sur de la isla para determinar las comunidades que podrían tener que enfrentarse a la inundación costera que trae un huracán, conocida como la marejada ciclónica. La área de Ponce, por estar en la costa, específicamente el Mar Caribe, ser más llano, podría ser mucho más susceptible a este tipo de inundación costera. El caso del litoral costero del sur de la isla asemeja al de muchas otras zonas costeras en Puerto Rico y es causa de gran preocupación para los expertos. Son poblaciones pequeñas que están en esa área bien suelta y eso es lo que nos preocupa, porque esos posiblemente son los que menos tiempo tendrán para movilizarse y posiblemente ni la información le llegue a tiempo si la defensa civil no se mueve a tiempo. Al escuchar que está en efecto un aviso de huracán, los residentes de estas zonas, al igual que todos aquellos que viven en estructuras inseguras de madera o en las riberas del río susceptibles a inundaciones por lluvia, deben desalojar a un lugar más seguro. Y aunque la Cruz Roja y Defensa Civil cuentan con una capacidad de 70 a 100,000 personas en albergues públicos, ir a un refugio siempre debe ser la última alternativa. Es que se vayan a casa de un familiar que sea seguro, a casa del vecino que sea seguro, a casa de un amigo que sea seguro. Y como último recurso, el refugio. Estos son los pasos más importantes a seguir en el momento de una evacuación. Si está conduciendo, tenga mucha precaución con las inundaciones. Si la gente entendiera que el carro flota en alrededor de un pie
y medio de agua, no se aventuraría a tirarse a cruzar áreas, y menos en áreas que no conoce, en áreas especialmente de noche, que no ve bien qué es lo que está sucediendo, aún en áreas que usted está frecuente y que no sabe que es área inundable, como aquí en el área metropolitana. Cualquier charco de agua le puede desviar el vehículo y provocar accidentes. La Defensa Civil anunciará a través de las estaciones de radio y televisión qué albergues están abiertos de antemano. Si tiene que ir a un refugio, prepárese para estar ahí por lo menos 3 días. Lleve medicinas que su familia necesita, almohada y frisa, un radio de baterías, agua para su familia, tarjetas de identificación y documentos importantes, efectos de aseo e higiene personal, y para entretenimiento, juegos y libros. En los refugios no son permitidas bebidas alcohólicas, armas de fuego o animales. Su mascota puede pasar el huracán en una perrera, pero si lo deja en la casa, asegúrese que tiene suficiente agua y comida. Si usted es de edad avanzada o tiene algún impedimento físico y no puede desalojar por sí solo, haga planes de antemano para tener la ayuda de familiares o vecinos, y si no, llame a las autoridades lo más temprano posible. Si usted es dueño de una embarcación, el capitán Harold Busigó Borrás, del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, nos explica qué se puede hacer para proteger su embarcación. Primeramente, se sugiere que si la embarcación se puede montar en arrastre, se saque del agua y se guarezca en algún garaje o en alguna marquesina de la casa, siempre tomando las debidas precauciones de asegurarla por las acciones del viento. La idea de dejar agua dentro de la embarcación para añadirle peso no aplica a las facilidades de almacenamiento de una marina, ya que el peso podría derrumbar la estructura. Quítele los tapones al bote para que el agua pueda escapar. Si no puede sacar el bote del agua, puede tratar de buscar un lugar más seguro para anclarlo. Los expertos indican que hay varias zonas relativamente seguras para dejar una embarcación debido a la protección que proveen los manglares. Estos incluyen las áreas de Torrecillas, Boca de Cangrejos, Piñones y Loíza, al igual que las Croabas, La Pelá en Culebra, Bahía de Jobos en el sur, La Parguera, la Laguna de Boquerón y Puerto Real. Debe conseguir todo el equipo necesario como soga, debe tener varios cientos de pies de soga, no menos de 5 octavos y preferiblemente nilón de alta tensión. Debe tener más de un ancla, preferiblemente anclas de agarre, buenas defensas. No deje radios, salvavidas ni otros objetos sueltos dentro del bote y asegúrese de amarrar bien el timón. Finalmente, si tiene que dejar el bote en el agua amarrado o en un muelle o marina, amárrelo bien, pero deje bastante soga. Hay que tomar en consideración que las mareas en tiempo de huracán son más altas de lo normal y por ende pues los cabos tienen que dejarle algún tipo de slack de manera que al subir la marea la embarcación no vaya a hundirse. Entre las cosas que tenemos que tomar en consideración, volviendo atrás, es la soga en estos amarres. Si este amarre no tiene debidamente protegido con el roce, el vaivén de la embarcación podría partirse la soga. Y claro está, siempre debe tener en un lugar seguro una lista que incluye el número de licencia de la embarcación, el número del motor, los radios e instrumentos adicionales, al igual que guardar la póliza de seguro si tiene alguna, y fotos de su embarcación en su estado original. Un huracán normalmente tiene 300 millas de diámetro, pero es el ojo del sistema el que causa prácticamente toda la destrucción. Sin embargo, dentro del ojo como tal, los vientos se calman. Es muy peligroso salir en intemperie porque eventualmente los vientos van a regresar con la misma intensidad y podrían sorprenderlos. Este es solamente uno de muchos consejos que podrían ser de gran utilidad durante el paso de un huracán. La casa estaba llena de agua. Uno caminaba y era toda la casa llenita de agua. Sentía mucho la presión, una bulla, se sentía como un tren si estuviera dentro de la casa, es lo que se sentía. Es una historia que se repitió en miles de hogares la madrugada del 24 de agosto de 1992. A las 4:30 de la mañana nosotros nos metimos en un closet. Y ahí empezó el huracán y empezó a sonar el viento, empezaron a romperse ventanas y empezó a irse el techo. Y nosotros estuvimos todo el tiempo en un closet
Millie y su esposo David, al igual que la mayoría de los residentes del sur de Dade, se enfrentaron por lo que pareció ser interminables horas a un enemigo que quería arrancarlos de la faz de la tierra. En el caso de esta familia, la historia de sobrevivencia es aún más escalofriante al considerar que tenían a sus hijas trillizas de 6 meses de nacidas. Empezamos a notar que las paredes estaban mojadas y cuando miramos para arriba, el bombillo de la luz se estaba cayendo. Y era que se había desprendido el techo porque el techo se estaba desprendiendo. Pero en esos momentos de terror en que muchos hubieran sentido pánico, acciones calmadas pero rápidas posiblemente salvaron la vida de esta familia. ¿Se estaba desprendiendo el techo? ¿Fue un momento de pánico o qué? No, mi esposo fue y cogió el colchón y miró, nosotros tenemos un closet frente a otro y él fue y miró el otro closet y el otro closet no estaba cayéndose. Entonces cogimos y nos movimos para el otro closet y entonces pusimos el colchón y nos pusimos entonces abajo, todos abajo del colchón. Los 5 debajo del colchón. Y había otra señora que cuando aquella vivía con nosotros, que estaba con nosotros también, así que éramos 3 adultos y los 3 niños. El techo empezó a caerse por la misma razón que cientos de otros techos sufrieron un colapso, porque los gable ends, o sea, los soportes triangulares del final del techo, fallaron con la presión del viento. Para evitar que esto vuelva a suceder, es de suma importancia reforzar esta parte de la estructura. Esta cruz, estos dos elementos cruzados aquí, es el cross bracing, lo que se llama el cross bracing, el refuerzo que ayuda a transmitir las cargas del viento laterales que son aplicadas a el techo de 2 aguas, a la pared vertical del techo de 2 aguas que se llama el gable end, a transmitir esas cargas a la estructura para que después caigan a los cimientos. Además, las puertas y ventanas deben ser fuertes y estar bien ancladas. Una cosa que es muy fácil hacer es, por ejemplo, levantar la ventana y ver que haya tornillos en todos los huequitos en donde tiene que haber tornillos. Yo he visto muchas ventanas en que las he inspeccionado, las abro y veo una serie de huequitos, pero nada más que hay un tornillo abajo y un tornillo arriba, efectivamente, salteados. Reforzar las puertas ayudará a evitar que éstas se abran con los fuertes vientos. En el exterior del techo, los shingles deben estar clavados, no presillados, o si tiene tejas, deben estar bien pegadas. Finalmente, es importante que se asegure que la casa en que vive o la que va a comprar esté bien construida. Inspeccione su propiedad actual o la que considera comprar con un experto. Yo creo que es muy irónico que la población en general toma más precauciones y se gasta más plata en chequear y verificar que un carro usado vale la pena comprar que cuando van a comprar una casa. Si no fuera por los estrictos códigos de construcción, muchas casas se hubieran derrumbado totalmente y no habría existido ni siquiera un closet para pasar el huracán. Pero con vientos tan fuertes es difícil evitar que surjan algunos daños y debemos conocer cuál es el punto más seguro para pasar un ciclón en la casa. El closet, un pasillo o tal vez un baño son áreas de la casa que normalmente no tienen ventanas o puertas hacia el exterior. Mientras más lejos esté del exterior, mejor es la posibilidad de sobrevivir un huracán. Un colchón protege de cualquier pedazo de techo que pueda desprenderse. Estaba el colchón parado y nosotros nos metimos abajo. Y todo eso estaba bajo agua. Todo estaba bajo agua. O sea que estaban sentados en agua, muy desagradable. Sin embargo, este fue el primer closet donde ustedes estuvieron. Partes del techo de momento empezaron a caerse también. Y salieron de este closet para entonces entrar en este otro que está acá, ¿no? O sea, rápidamente se movieron al segundo, entraron a este y aquí fue donde por fin pudieron pasar el resto del ciclón dentro. Pero es del mismo tamaño, sencillamente una parte de la casa que no sufrió tanto como la otra posiblemente. Mantenga su radio y linterna de baterías en un punto seco, si puede, para que no se quede incomunicado y en la oscuridad. El radio es importantísimo para que sepa exactamente dónde está el huracán y cuándo por fin ha terminado lo peor. Si su casa está bien diseñada, construida y protegida y fuera de zona de evacuación, no hay razón por la cual no se debe sentir seguro al pasar el huracán en ella. La historia de Millie ilustra la importancia de verificar que nuestra residencia esté bien diseñada y construida para resistir un huracán. Esto parece ser un tema complicado, pero con la ayuda de expertos no es tan difícil. Veamos. En Puerto Rico, a diferencia de la Florida u otras zonas propensas a huracanes, tenemos la ventaja de que las casas en su mayoría están construidas de cemento en su totalidad, desde el cimiento hasta el techo. Esta construcción, aunque hace de la casa una más calurosa, prácticamente garantiza que durante el paso de un huracán, gran parte de las casas resistirán bien los vientos.
Inclusive, hasta las ventanas que frecuentemente se instalan en la isla están diseñadas para resistir el embate de un ciclón. Sin embargo, como nos explica el doctor Leandro Rodríguez Agarait, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, de nada sirve un buen diseño si no se ancla bien la ventana a la casa. Que sí es importante es que estas estén debidamente ancladas. Las ventanas vienen con unos huecos para uno poner unos tornillos que la anclen a la estructura. Esos tornillos deben ponerse si no están puestos. Claro, si la ventana es de cristal, esta está expuesta a proyectiles levantados por el viento y tiene que ser protegida preferiblemente con tormenteras. Y mientras que la mayoría del desarrollo en la isla continúa haciéndose en concreto, en años recientes ha surgido un fenómeno que preocupa mucho a los expertos. En los años 70, 80 se empezó a construir en segundos pisos. Y esas casas de madera encima de la casa de cemento. Sin un buen anclaje, básicamente cualquier persona la estaba construyendo, no estaba supervisado por un ingeniero, sin planos básicamente. Y eso es lo que vemos o lo que vimos durante el huracán Hugo. Tantas pérdidas de propiedades, especialmente de madera, eran básicamente por eso. Una casa al lado de la otra, una se mantuvo, la otra se fue, básicamente por la construcción. Esto definitivamente no trabajó bien y de hecho en Hugo se fueron casas así, de esas casas elevadas, fueron muchas las que se fueran completas. Una casa de madera debe estar diseñada para resistir vientos de 110 millas por hora según el Código de Construcción de Puerto Rico, pero tiene que estar bien construida y bien anclada. O sea, es extremadamente importante que en este tipo de casas se anclen barrenando el techo. Y al igual que la casa tiene que estar bien anclada al terreno o al techo de la casa original, es de suma importancia que cada elemento dentro de la casa esté anclado uno al otro. Lo importante es que uno tiene que mirar la cuestión del comportamiento de esa estructura, como que las fuerzas tienen que llevarse al terreno, ¿verdad? Y tiene que pensar que el zinc o la cubierta que va a tener, el viento va a tratar de levantarla. Entonces tenemos que asegurarnos de que esté conectado efectivamente a los elementos horizontales que serían en forma de viga, ¿verdad? Lo más seguro de madera, que esté efectivamente conectado con clavos o con tornillos, ¿verdad? A esos elementos, que esos elementos a su vez estén conectados efectivamente a los demás elementos que van a llevar a la pared la fuerza. Si va a buscar un contratista debe ser muy precavido. Es que hay personas que han estado construyendo por muchos años, han estado construyendo mal, pero se creen que han estado construyendo bien. Y por el hecho que llevan construyendo 10 años o 20 años haciendo las cosas malas y no se le hayan probado lo que ellos han construido, pues no quiere decir que lo están haciendo bien. Y entonces muchas veces se le hace, aunque tengan planos que le digan lo que tiene que hacer, pues deciden, no, eso no se necesita, esto no hay que ponerlo, ¿verdad? Y eso no se puede permitir. El dueño tiene que tener mucho cuidado de que si un ingeniero puso en un plano algo, por algo lo puso. O sea, una persona que no tiene conocimiento de ingeniería, que sencillamente porque lleva construyendo 10 o 20 años, pues eso no le da la autoridad suficiente para cambiar unos planos. Y si la va a construir usted mismo, aunque suene jocoso, verifique que no le sobren piezas al final. La casa de madera no perdonará ningún error. Claro, si se anuncia un huracán con vientos que podrían alcanzar 110 millas por hora, aunque sea en ráfagas, entonces el viento excederá el viento máximo que puede resistir la casa y debe abandonarla. Asimismo, si tiene la más mínima duda sobre el diseño o construcción de su residencia de madera, debe desalojar. Si vive en condominio, el problema que surgió en Hugo seguramente volverá a surgir en el próximo huracán. Un problema son las puertas de cristales. Esas puertas, pues, la gran mayoría de ellas, ¿verdad? A mí no me gusta generalizar, pero la gran mayoría de ellas no resiste viento huracanado. Quiere decir que hay que proveer, y se debe hacer con tiempo, ¿verdad? Proveer tormenteras desmontables, el cual se puedan colocar cuando venga un huracán. O sea, eso es algo que se debe tener listo, pero listo a tiempo, porque a última hora las cosas salen más caras y a lo mejor no se puede conseguir quien lo haga. Aparte de proteger esas puertas y las ventanas con tormenteras, debe verificar que éstas estén bien ancladas, ya que frecuentemente se encuentra que faltan tornillos. Una simple inspección visual de estos elementos podría evitar que se le dañe el apartamento.
Finalmente, hay que desmentir una creencia que por muchos años ha permanecido en Puerto Rico, al igual que en muchas otras comunidades propensas a huracán. Yo entiendo que para una persona que no conozca el fenómeno de cómo actúan los vientos y qué efecto produce en cuanto a presión y succión en la estructura, lo mejor que puede hacer es dejar la casa completamente cerrada. Si entra el aire a la casa, las fuerzas del viento podrían duplicarse en algunas paredes, ventanas o el mismo techo de la casa, así facilitando más destrucción. Como hemos dicho anteriormente y repetiremos otra vez, la meta es evitar a toda costa que el viento entre a la casa. Los días después del paso de un huracán son días muy difíciles y que presentan muchos peligros. María Montoya nos informa. Tras el paso del huracán, el viento, la lluvia y el pánico se han marchado, pero el peligro no ha desaparecido. Las estadísticas muestran que más personas mueren o se lesionan después y no mientras azota una tormenta. Es cuando el sentido común se impone. No salgan de las casas cuando pasa el huracán. Esperen hasta que todo esté calmado, antes de salir. Y cuando salgan, háganlo con mucho cuidado, debido a que van a haber cables eléctricos en las calles y van a haber muchos daños por fuera de sus casas. El peligro de electrocución es uno de los más grandes precisamente en estas circunstancias. Cuando las personas observan los conductores, los cables caídos en el suelo, tienen que asumir que ese cable tiene electricidad y por lo tanto no debe tocarlo en lo absoluto. Si el cable está arriba de un charco de agua, debe alejarse del charco ya que el agua es conductora de electricidad. Si está arriba de un árbol, también no tocarlo porque el árbol puede ser conductor de electricidad. O sea, asumir que está electrificado y no acercarse. Estos cables deben reportarse de inmediato. Dentro de la casa, la primera medida debe ser desconectar el interruptor general del panel eléctrico. También deben revisarse en el exterior la caja de metro y sus aditamentos. Si está dañada, un electricista privado debe repararla antes de que se restaure el servicio. El generador eléctrico, usado por centenares de familias en estos casos, requiere precauciones especiales. La primera, el equipo debe estar fuera de la casa. La segunda, debe conectarse mediante extensiones directamente a los aparatos eléctricos y nunca al sistema central de la casa. Puede que haya cables que estén caídos en el patio de una casa, que al poner el generador portátil envía electricidad al revés hacia atrás y ese cable que está en el patio está vivo, como decimos nosotros, y un niño puede tocarlo o puede caer en un charco que la persona toca el charco y puede electrificarse. Otras precauciones son imprescindibles. Si usted evacuó su casa antes de volver a habitarla, asegúrese de que la estructura resistirá. No encienda cerillas hasta haber revisado las tuberías de gas. Respete estrictamente la orden de hervir el agua o utilice agua embotellada hasta nuevo aviso. No queme carbón ni madera dentro de la casa ni en espacios cerrados. Cocinillas de propano y otros combustibles deben usarse en áreas ventiladas y nunca cerca de cortinas. Fuera de la casa, la poda de árboles y la recogida de escombros requieren cuidados especiales, sobre todo con las sierras eléctricas si no tiene experiencia. Cuando pase un huracán, no se puede esperar que toda la situación sea normal como ustedes están acostumbrados. O sea, tienen que tener mucha paciencia, ustedes tienen que tener que entender de que estamos pasando por una situación muy crítica. O sea, ustedes tienen que comprender la situación, dar gracias a Dios por lo menos de que están vivos y que por lo menos están incómodos, pero están vivos. Un huracán deja muchas cicatrices en nuestra sociedad, no solo físicas, pero emocionales también. El paso de un ciclón deja a la población en un estado de tensión y ansiedad, la cual en algunos casos se prolonga, como nos dice Teresa Martínez. Sin duda, el huracán Andrew y la destrucción que le siguió afectó el bienestar psicológico de aquellos que lo vivieron. Estamos demasiado nerviosos, traumados y todo, porque pues yo digo porque yo tengo familia y me gritan mamá esto y ay, me siento muy mal. Nunca me voy a olvidar de esto. Fue horrible. Tanto niños como adultos continúan atormentados por los efectos del ciclón. ¡Mira, mamá! Ahora te voy a buscar una pila para ponerle ahí. Casi un año después de Andrew y el pequeño Jonathan Ferrer no ha vuelto a ser el mismo. Hoy día, al acercarse cualquier tormenta, los recuerdos de Andrew lo abruman. Cada vez que él está en su cuarto y llueve, la lluvia le pega en las ventanas, entonces se pone
súper nervioso, se tapa la cabeza con su almohada, llora, dice, no, o sea, se viene inmediatamente a nuestro cuarto. La madre de Jonathan está a punto de llevar al niño a un psiquiatra. No sería el único. Nosotros estamos viendo un número bastante elevado de pacientes que están sufriendo de cambios afectivos, depresión, mucha ansiedad, mucho miedo, lo mismo adultos que niños y adolescentes. Un número de pacientes de bastante significado que hemos visto últimamente. En casos extremos, el impacto psicológico después del huracán Andrew ha sido similar al sufrido por los veteranos de la guerra de Vietnam. El síndrome postraumático de tensión puede tener trágicas consecuencias. Desde el huracán se han reportado aumentos en los intentos de suicidio. Al igual, los casos de violencia doméstica se han duplicado en el sur de Dade. Miro mucho tensión, sobre todo las mamás con los niños. Hay que tener mucho control porque todas las personas están como bien alteradas. Todo el mundo está como bien que le pegan y lo regañan. Mucha tensión. Si su vida o la de sus hijos se ha visto muy afectada por sentimientos de ansiedad o depresión a raíz del huracán, debe acudir a un psiquiatra o consejero. También este es el momento de preparar a sus hijos mentalmente para enfrentarse y sobrevivir a un nuevo huracán. Según los expertos, esto se puede hacer de las siguientes formas. Según la edad de su niño, explíquele lo que es un huracán, que es un evento con un comienzo y un final. Asegúrele al niño que usted está en control de la situación. Dele su apoyo, conteste sus preguntas, escuche sus temores. Una vez pasado el huracán, trate de normalizar la vida del pequeño lo antes posible, devolviéndolo a su rutina. Los efectos emocionales de un huracán pueden durar hasta 3 años después del paso del mismo. La experiencia de Andrew ha servido para prepararnos a la posibilidad de un nuevo huracán en nuestras vidas y salir victoriosos de él. Esperamos que este programa haya servido para prepararlo mejor ante la posibilidad de otro huracán. Tomar estas medidas no garantiza que no vamos a sufrir pérdidas, pero no prepararse es jugarse la vida. Es mejor precaver que tener que lamentar. Okay.